Can we just put our hands together for the Lord? Can we put our hands together Vamos a one dar un more time aplauso for al the Señor. Lord? Vamos a dar un aplauso al Señor. Amen. He is worthy. Él es merecedor. He is worthy. Él es merecedor. Amen. So it's been a minute. Ya ha pasado un minuto. It's been a while since I've been up here, Ha pasado un tiempo desde que estuve aquí arriba. but it feels good. Pero se siente It feels bien. good. I'm so glad to see some familiar faces, some new faces. Estoy tan feliz de ver caras familiares y caras nuevas. Yeah, it's been a while. So where have I been? For those who don't know, Ha pasado un tiempo y ¿dónde he estado para esos que no saben? I've been in college, He estado en el colegio, in Columbus. en Columbus. So yeah, I've been away for a while, popping my head here and there whenever I can. Así que he estado afuera por un tiempo, sí he enseñado la cara aquí y allá, But I'm glad to be back. pero estoy feliz de estar de vuelta. And while in college, Y mientras estaba en colegio, in these last 3 months, there's been two like big revelations that I've received in my life. en estos 2 meses que han pasado, han habido 2 revelaciones muy grandes que han pasado. The first one being my vanity in ministry. La primera siendo mi vanidad en el ministerio, Just starting off with being vulnerable. empezando con ser vulnerable. There were some impure motives that I had in my heart before leaving college. Habían algunos motivos impuros que estaban en mi corazón antes de yo haberme ido al colegio. When it came to ministry, that is. Cuando en lo que se trata de ministerio, eso es. Whether that manifested like concerning myself on how many people were listening to me preach. Fuera que se manifestara a través de cuántas personas me estaban escuchando a mí predicar, Or pumping myself up. o animándome a mí mismo. When people would say, "Oh, good job," or this and that. O cuando la gente me decía buen trabajo o esto o lo otro. There was some pride in my heart. Había orgullo en mi corazón, Some impure motives. motivos impuros And ultimately some vanity. y últimamente pues vanidad. So that was the first thing God dealt with my heart while being away. Y eso fue con lo primero que Dios trabajó en mi corazón mientras estuve afuera. And the second thing Y la segunda cosa is going to be the basis of this message. que va a ser la base de este mensaje. See, while I was in college, Mientras estaba en or colegio, actually before I left, o es más antes de haberme ido, I was worried of falling victim to the common temptations of a secular college. estaba preocupado con poder caer en las tentaciones de lo que son las cosas seculares en el colegio. As a big school like Ohio State, Siendo una escuela grande como Ohio State, I think we know the common temptations that come with a school like that. creo que todos sabemos las tentaciones comunes que vienen con una escuela como esa. So I was so bent on finding a community Así que yo estaba tan luchando por conseguir una comunidad to be able to make that process a little easier. para poder hacer que ese proceso fuera un poco más fácil. And in this time of me trying to find community, Y en ese tiempo que yo estaba tratando de encontrar una comunidad, not only did this worry lead me closer to God, no solamente que esta preocupación me llevó más cerca a Dios, but it led me to other believers in community. pero me llevó a otros creyentes en la comunidad. And while at college, I encountered some men and some women, some young people on fire for God. Y mientras estaba en colegio yo me encontré con algunas personas, algunos jóvenes, algunos adultos que estaban en fuego por Dios. Like young people who their whole personality was about God. Jóvenes que su personalidad era todo acerca de Dios. Where they were missing classes not to party but to go to conferences out of state. Donde estaban faltando a las clases, pero no era para ir a las fiestas, sino para ir a las conferencias que eran fuera de estado. Where they were staying after services just to be in the presence of God. Donde se estaban quedando después de los servicios solamente para estar en la presencia de Dios. Where when we got together, our conversations weren't about anything but God. Cuando estábamos juntos, nuestras conversaciones no eran de nada más que solamente Dios. And it didn't even feel forced. Y no se sentía como que era It was forzado. just natural. Era natural. It was like all they wanted to talk about was God. Like, what was God doing in your life? Era que todo lo que ellos querían hablar era acerca de Dios y qué es lo que está haciendo Dios en It tu wasn't vida. about the recent trade. No era de las cosas de ahora. Like, it wasn't about the recent sports. No era de los deportes en el momento. It wasn't about anything else but God. No era de nada más, solamente Dios. And it was amazing. Y era maravilloso. It was so encouraging. Me animaba tanto. And it encouraged me to grow closer to God. Y me animó a acercarme más a Dios. But at
At the same time, Pero a la misma vez it made me think back to home. me hizo pensar en acá en el hogar. And it made me reflect on the status of the young people that are around me. Y me hizo reflexionar en el estatus de la gente que están alrededor It mío. made me reflect on our church, on our ministry. Me hizo reflexionar acerca de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. And sometimes when I look around Y a veces cuando yo miro alrededor, worship, we're having conversations Ah. that don't even pertain to what's being sung. Alrededor de la adoración y de las conversaciones que no tienen nada que ver con lo que se está haciendo. Where when there's an altar call, Que cuando hay una llamada al altar, we leave early nos vamos temprano. instead of spending that time in intimacy or praying for our brothers and sisters. En vez de pasar ese tiempo en intimidad o de estar orando por nuestros hermanos o hermanas. Where when someone's giving a sermon, O cuando alguien está dando un sermón, instead of listening or taking notes, we're on our phones. en vez de estar escuchando, tomar notas, estamos en los teléfonos. We're itching to leave O tenemos ganas de irnos for the plans that we have after service. para los planes que tenemos después del servicio. And it's not just our church, it's not just our service, Y no es solamente nuestra iglesia, no es solamente nuestro servicio, it's our nation. es nuestra nación. I believe that this Western Christianity that we have here in America Yo creo que esta cristianidad del occidente que tenemos aquí en América is missing something. le falta algo. We have Bibles collecting dust, Tenemos Biblias que están coleccionando polvo, while in other nations they have to smuggle Bibles in. mientras en otras naciones ellas tienen que pasar las Biblias fuera de la ley. Like we have churches on every corner, Tenemos iglesia en cada esquina, but no one wants to go. pero nadie quiere ir. But in other countries, Pero en otros países, they have to have underground services ellos tienen que tener servicios bajo tierra. where we live in a nation where we tell people we're Christian just because of our church attendance. Y donde le decimos a la gente que somos cristianos solamente por nuestra atendencia, la atendencia a la iglesia. But we have no real fruit. Pero no tenemos fruto. And in other nations, Y en otras naciones they get thrown in jail for claiming Christianity. los tiran a la cárcel por estar diciendo que son cristianos. And we in this nation do not know real persecution, Y nosotros aquí en esta nación no conocemos la verdadera persecución. but we still hesitate to share the gospel. Pero aún así no compartimos el evangelio. We still hesitate to share it with our coworkers Vacilamos con compartirlo con nuestros compañeros de and even trabajo. those closest to us like family. Y aún con eso que son más cercanos a nosotros como la familia. When there's in other countries, there's missionaries who have given their lives to this thing called the gospel. Mientras en otros países hay personas que han dado su vida por esta cosa que llamamos el evangelio. And I can't help but ask myself, Y no puedo más que preguntarme a mí mismo, what's missing? ¿qué está faltando? What do we lack? ¿Qué es lo que nos falta? Why don't I see that fire ¿Por qué es que no veo ese fuego more commonly in our nation? más común en nuestra nación? Why don't I see that fire more commonly in our church? ¿Por qué no veo ese fuego más común en nuestra iglesia? And it's not to say that you guys don't have that fire, Y no es diciendo que ustedes no tengan ese fuego, but let's be real. pero vamos a ser real. Do you? ¿Lo tienes? That's a real question I had to ask myself when I first entered college. Eso es una pregunta real que yo me tuve que hacer a mí mismo cuando fui al colegio. When I first started seeing these kids on fire for God, Cuando comencé a ver a estos chicos que estaban en fuego por Dios. I reflected on my life and said, I really was not on fire for God. Yo comencé a reflexionar en mi vida y dije, yo realmente no estoy en fuego por Dios. I made coming to service a mundane task. Yo hice venir al servicio una Correct. tarea común. Like it was regular. I grew up in it. That's all I knew. Era regular, yo nací en esto, eso era algo común. And when I didn't go to church, it didn't feel weird because I missed God's presence. Y cuando yo no iba a la iglesia, no se sentía raro porque yo no estuve en la presencia de Dios. It felt weird because it's what I did my whole life. Se sentía extraño porque era lo que yo hacía toda mi vida. And that's a problem. Y eso es un problema. And what I believe is the missing piece Y lo que yo creo que es la pieza que falta is the fear of the Lord. es el temor de Dios. We simply don't fear God enough. Simplemente no le tememos lo And suficiente a because Dios. we don't fear Him, Y porque no le tememos a Él, we don't burn for Him. no ardimos por Él. We have been so hyper fixated or so focused Estamos tan enfocados on God being a God of love and forgiveness that we forget that He's holy. en Dios siendo un Dios de amor y de perdón que nos olvidamos de que Él es santo. We just focus all about His love Nos and enfocamos en todo acerca de su amor His grace, y su gracia, but we forget that He's sovereign.
pero se nos olvida que Él es soberano. And for the last 3 months of college, Y en los últimos 3 meses de colegio, God has been burning my soul with this word. Dios ha estado quemando mi alma con esta palabra. I mean, if anybody knows best, Si alguien sabe lo que es mejor, it's Yael. es Jailet. She almost every FaceTime or every week, I'm talking about the full fear of the Lord. Cada vez que la llamaba en FaceTime o cada llamada, estaba hablando acerca del temor de Dios. Every time we're on the phone or every time we talk about something related to the Bible, I have to bring up holiness. Siempre que estamos en el teléfono, que hablamos de la Biblia, tengo que hablar acerca de la santidad. And for these last 3 months, Y por estos últimos 3 it's meses, all I could focus on. es en lo único que me podía It's all I enfocar. could think about. Es lo único que yo podía And it's pensar. all I wanted to be. Y es lo único que yo quería hacer. In a quick disclaimer, Y un rápido like a warning, disclaimer, una advertencia. this message today is offensive. Este mensaje de hoy es ofensivo. It's not a cute message. No es un mensaje lindo. But I'm done getting up on Sundays just to coddle your feelings. Pero ya terminé de estar dando a ustedes algo que por sus sentimientos, To make you feel good para hacerlos sentir bien. and have you walk out of here not living a life that God has called you to. Y saliendo de aquí no viviendo una vida a la cual Dios los ha llamado. Me personally, I'm done getting up here Yo personalmente terminé con treparme aquí arriba and trying to tiptoe around certain words y tratar de andar en los dedos de los pies, and to tiptoe or to try to go around certain phrases tratando de darle la vuelta a ciertas frases just to make you feel good. solo para que te sientas bien. I want to preach to a church that forms disciples. Yo quiero hablarle a una iglesia que forma I want discípulos. to preach to a young people who are bold for Christ. Yo quiero a predicarle a unos jóvenes que son atrevidos por Dios. I want to preach to a young people who have no desire for sin. A jóvenes que no tengan deseo por el pecado. But before that, Pero antes de eso, we got to get offensive tenemos que ponernos en la ofensiva. because the gospel is offensive. Porque el evangelio es ofensivo. The gospel hurts feelings. El evangelio hiere los sentimientos. I mean, for crying out loud, Jesus died for this gospel. A mí, Dios murió por el evangelio. Jesus Jesús murió por el evangelio. Jesus died preaching this message. Jesús murió predicando este mensaje. So why should it make you feel good? Entonces, ¿por qué debería de hacerte sentir bien? I'm here to edify you, Yo estoy aquí para edificarte, to build you up, para construirte, not to lie to you. no para mentirte. So with that being said, Entonces, con eso dicho, I feel like we've gotten so drunk siento que nos hemos embriagado on a false gospel that preaches a phony Jesus, en un evangelio falso que nos predica a un Jesús que está espumado, like a false Jesus, como un Jesús falso. where he's at our fingertips, Cuando Él está, como si Él estuviera a nuestro alcance, en where nuestros he's dedos, our employee, donde Él es nuestro where empleado, he works for us, como si Él trabaja where para it doesn't nosotros, matter what I do or how much I sin because he's still gonna forgive me. donde no importa lo que yo haga o cómo yo peque, porque Él aún me va a perdonar. And this thinking, Y este pensar it keeps us bound to thinking that we can live however we want to live nos mantiene atado a pensar que podemos vivir como queramos vivir and still go to heaven. y aún así ir al cielo. When that's a lie. Cuando eso es una mentira, That's a lie. eso es una mentira. And I want us to realize Quiero que nos demos cuenta that fear of the Lord que el temor del Señor only comes solamente viene from a right perspective on God, desde una perspectiva correcta hacia Dios, or seeing God rightly. o viendo a Dios bien. We must understand that He is holy, Debemos entender que Él es santo and therefore we must fear Him. y por lo tanto nosotros debemos temerle. If I have to offend you to get your attention or to wake you up, then so be it. Y si tengo que ofenderte para que te despiertes, pues que así sea. But I refuse to let a ministry that I love Pero me rehúso a dejar un ministerio que yo amo tanto, fall into apathy or be unmotivated for the gospel, que caiga en apatía o que no tenga motivación para el evangelio, or lose all motivation for growing closer to God. o que él pierda toda la motivación de acercarse a Dios. I want to see a church that's on fire for God, threatening the devil. Yo quiero ver una iglesia que esté ardiendo por Dios, que sea una amenaza para el demonio. I want to see a group of young people who are going to raise up their kids
Yo quiero ver un grupo de jóvenes que va a criar a sus hijos in the ways of the Lord, en los caminos del Señor, preparing them to fight the good fight. preparándolos para que peleen la buena batalla. But if we're not right within ourselves, how do we expect to prepare the next generation? Pero si no estamos bien con nosotros mismos, ¿cómo esperamos poder criar la próxima generación? If we're not right amongst ourselves, how can we call out our friends out of sin? Y si nosotros no estamos bien, ¿cómo podemos sacar a nuestros amigos del pecado? If I'm bound, how can I expect to free the person that's bound right next to me? Y si yo estoy atado, ¿cómo puedo liberar al que está atado al lado mío? If I'm not living a life of holiness, if I'm not fearing God, how can I preach to you to fear God? Si yo no estoy viviendo una vida en santidad, si yo no tengo temor del Señor, ¿cómo puedo esperar que tú lo hagas? And I believe Y yo creo, that these 3 months that I have not preached que estos 3 meses en los cuales yo no he predicado were for that very reason. fueron por esa misma razón, That God was molding me. que Dios me estaba He moldeando, was taking impure motives out of me que Él estaba quitando motivos impuros de mí and calling me deeper. y llamándome más So profundo, when that time was ready, I can call you deeper. para que cuando el tiempo estuviera correcto, yo llamarlos a ustedes a que fueran más profundos. And I don't want you guys to get me wrong. Y no quiero que me tomen a mal. I'm not here to be legalistic. No estoy aquí para ser legalista, I'm not here to be religious. no estoy aquí para ser religioso, Nor am I here to condemn anybody to hell. ni estoy aquí para condenar a nadie al infierno. But what I am here to do, Pero lo que sí estoy aquí para my hacer, heart, mi corazón, is to wake you guys up. es para despertarlos, It's to all of you guys who are asleep spiritually para que de ustedes que estén durmiendo espiritualmente, to be woken up que sean levantados and to realize y que se den cuenta. there's too many believers in here who are just going through the motions. Hay demasiados creyentes aquí que solamente están pasando por las mociones. Those believers who are confused and think that they're going to heaven just because they go to church on Sunday. Los creyentes que están confundidos y creen que van a ir al cielo solamente porque van a la iglesia los domingos. These believers or some of you who are questioning why aren't you walking in your calling. Estos creyentes o algunos de ustedes que están preguntándose por qué no están caminando en el llamado. Those of you who wonder why you can't feel God like you used to. Esos de ustedes que se están preguntando por qué no pueden sentir a Dios de la manera en que lo hacían. Or why aren't you being used like your favorite Christian influencer is. O porque no está siendo usado de la manera en que tu favorito influyente cristiano lo está haciendo. There's a call on all of our lives Hay un llamado en todas nuestras vidas to fear God and to be holy. de temerle a Dios y de estar en santidad. And with that, Y con eso, I want us all to get out our Bibles, quiero que saquemos nuestras Biblias flip to chapter 6 of Isaiah. y que vayamos a Isaías capítulo 6. If you don't have a Bible, Y si no tienen una Biblia, it'll be on the board, estará en la pantalla. but I please recommend you get a physical Bible. Pero sí les recomiendo que compren una Biblia o tengan una Biblia I know física. we all love things that are digital, Sé que a todos nos encantan las cosas que son digitales, but your phone cannot compare to the true physical Word of God. pero tu teléfono no se compara con la palabra física de Dios. So once again, that's Isaiah chapter 6, De nuevo es Isaías 6, verses 1 through 8. versículo 1 al 8. And I'll give you guys a second to find it. Y le voy a dar un segundo para que lo encuentren. All right. The word of the Lord says, La palabra del Señor dice: in the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. At the sound of their voices, the doorposts and the thresholds shook, and the temple was filled with smoke. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Woe to me, I cried. This is Isaiah speaking. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty.
Entonces grité: ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Tenía en su mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. With it, he touched my mouth and said, "See, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for." Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Then I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send? And who will go for us?" And I said, "Here I am, send me." Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. You may be seated. Pueden sentarse. The first opening verse of this whole passage really intrigued me. El primer versículo de este pasaje, que abre este pasaje, verdaderamente me causó intriga. Isaiah starts off this whole passage, this whole, I guess, vision of the throne room Isaías comienza con este pasaje, con la visión esta del trono, by, o telling, del cuarto del trono, by telling us the time period it happened in. diciéndonos el periodo de tiempo en el cual ocurrió. But instead of saying a year, a day, Pero en vez de decir un año, un día, he describes what happened in this year. él describe qué sucedió en este año. He says that in the year that King Uzziah died, Él dice: en el año que murió el rey Usías. and this king, also known as Azariah, Y este rey, también conocido como Azariah, was a great king at his time. era el rey más mayor en ese tiempo. He was powerful, famous, Era poderoso, famoso, and he was a godly man. y era un hombre temeroso de He Dios. brought great victory to Israel, Él le trajo una gran victoria a Israel and he was well loved. y era muy amado. This king, he took the throne when he was 16, and he died around 52. Él tomó el trono cuando tenía 16 años y murió cuando tenía más o menos So, 52 for años. most of these Israelites, the only king that they do know is this king. Por la mayor parte de su vida, el único rey que conocen ha sido este rey. And in the final years of his life, he sinned against God, Y en los últimos años de su vida, él pecó en contra de Dios. and therefore he died a tragic death with leprosy. Y por lo tanto, murió una muerte trágica con leprosidad. So for Isaiah to say in the year that King Uzziah died is also to say Pero para Isaías decir que murió en el año, que fue en el año que el rey Usías murió, that it was a year of great trouble for Israel. es decir, que fue un año de mucha tribulación para Israel. It was a year of great doubt or sadness. Fue un año de mucha tristeza. They were disturbed. Estaban disturbados. They just lost their king. Habían acabado de perder a su rey. And I guess it's the question to be asked by these people Y la pregunta para preguntarse a esta gente is, where is God in all this? es: ¿dónde está Dios en todo esto? And Isaiah answers that same question Y Isaías contesta esa misma pregunta in that same verse en ese mismo versículo, by saying, "I saw the Lord diciendo: vi al Señor high and exalted, seated on a throne." sentado en un trono alto y excelso. So when all this is going on, when we lose our great king, where is God? Entonces, cuando todo esto está sucediendo, cuando perdemos a nuestro gran rey, ¿dónde está Dios? God shows Isaiah a vision saying, "I'm on my throne still." Y Dios le muestra la visión a Isaías diciendo: yo sigo estando en mi trono. God letting his people, or letting Isaiah know that even though you lost your earthly king, Dios dejándole saber a Isaías y a su pueblo que aunque han perdido a su rey terrenal, your heavenly king still seated on his throne, tu rey celestial sigue sentado en el trono, in control of it all, en control de todo, speaking of his sovereignty. hablando de su soberanía. And just quick side note, Y una nota de lado: whatever you're going through, sea lo que sea que estás pasando, whatever is happening in your life, sea lo que sea que está pasando en tu vida, God is still seated on his throne in control. Dios aún está sentado en su trono y en control. But what struck me the most about this entire passage Pero lo que más me chocó de todo este pasaje is how the angels respond es como los ángeles responden to God's holiness. a la santidad de Dios. Isaiah sees a vision of heaven, Isaías ve una visión del cielo and he does not see angels calling God loving or good or beautiful. y ellos no ven a los ángeles, él no ve a los ángeles diciendo que Dios es amable o bueno. All they can tell, all they can see, or all they can say
o todo lo que ellos pueden decir is holy. es santo. While in the presence of the Lord, all they can say is holy. Mientras están en la presencia del Señor, lo único que pueden decir es santo. They're saying it with so much emphasis that the doorpost and the ground of the temple is shaking. Dicen que había tanto énfasis que los postes de la puerta y el suelo temblaba. I mean, when we look at the book of Revelation, we see that the whole heavenly host Y cuando vemos el libro de Revelaciones, vemos que todos las huéspedes celestiales, all they're saying, the song of heaven is that God is holy. la canción del cielo es que Dios es santo. It's not that he's loving. No es que es amoroso, It's not that he's beautiful. no es que es hermoso, It's not that he's a good father. no es que es un gran padre. And although those are all aspects of our God, Y aunque esos son aspectos de nuestro Dios, the most important aspect is that he is holy, el aspecto más importante es de que Él es santo, is that he is set apart, que Él está hecho is aparte, that he is not like us. que no es como nosotros. When we look at God, Cuando miramos a Dios, we can call him holy, podemos llamarlo santo, or I'm sorry, we can call him good podemos llamarlo bueno because he is holy. porque Él es santo, We can call him loving podemos llamarlo amoroso because he is holy. porque Él es santo. I mean, his love, his compassion, those are all aspects of his holiness. Su amor, su compasión, eso es todo, son aspectos de su santidad. It is because he is set apart Y es porque Él ha sido puesto aparte that he is able to love different than us. que Él puede amar diferente a nosotros. It is because he is set apart or holy Es porque por esta razón de que Él está puesto aparte o que es santo, that he can be called a good father. que Él puede ser llamado un buen padre. He's not like us. Él no es como nosotros. That's why he can forgive Por eso es que Él puede perdonar unlike we can forgive. y no como nosotros que no podemos But the perdonar. greatest aspect to our God is that he's holy. Pero el aspecto mayor de nuestro Dios es que Él es santo. He is so holy that these angels have to cover their faces with their wings. Él es tan santo que estos ángeles tienen que cubrirse su rostro con las alas. The first mentioned aspect of our God is that he is holy. El aspecto principal que se menciona de nuestro Dios es que Él es santo. In Genesis 1:1, En Génesis 1:1 we learned that he was in the beginning. aprendemos que Él estaba en el comienzo. He was set apart. Él estaba puesto aparte. He was where we were not. Él estaba donde nosotros no estábamos. He was where we could not be. Él estaba donde nosotros no podemos estar. He is holy and set apart. Él es santo y puesto aparte. Holiness is the greatest aspect of our God, but yet the least talked about. La santidad es el aspecto mayor de nuestro Dios, pero es del menos que se habla. Why? ¿Por qué? And I believe it's because it calls something from us. Y yo creo que es porque nos llama a hacer algo, llama algo de nosotros. It requires something from us. Requiere algo de nosotros. If you do not understand his holiness, Y si tú no entiendes su santidad, you won't be able to fear him. no vas a poder temerle. Holy fear, El temor santo it grows at the same time or the same speed crece al mismo tiempo, a la misma velocidad that our understanding of his greatness does. que nuestro entendimiento de su grandeza crece. And that is to say, you can't fear God if you don't know how holy he is. Y es decir, que tú no puedes temer a Dios si tú no sabes cuán santo That Él is es. also to say, the more that you see God as holy, Pero es también decir que mientras más ves a Dios como santo, the more you'll be able to fear him. más podrás temerle. So what is the fear of the Lord? Entonces, ¿qué es el temor del Señor? Holy fear or the fear of the Lord El temor santo o temor del Señor is not to be confused with all other fears. no es para que se confunda con otros tipos de temores. Holy fear is different than these man-made fears that the enemy uses to paralyze us. Es temor santo no es para que se confunda con el temor que los humanos sienten como que el enemigo pone en ellos. Holy fear El temor santo, is a response to seeing God rightly. el temor santo es una manera de responder al ver a Dios de la manera correcta. Other fears cause us to be afraid. Holy fear is not to be afraid of God. Otros temores nos causa tener miedo, pero el temor santo no causa que tengamos miedos de Dios. Holy fear draws us closer to God. El temor de Dios nos acerca más a Él. Other fears draw us away. Otros tipos de temores nos alejan de Él. The person who has holy fear La persona que tiene un temor santo is so afraid tiene tanto temor of being away from God de estar alejado de Dios that all he wants to do is be with God. que lo único que quieren hacer es estar con Dios. Holy fear enhances our intimacy with God. El temor santo mejora
our intimacy with nuestra God. intimidad con Dios. Never wanting to experience Nunca queriendo experimentar or be on the other side of Him, o estar en el otro, al or of lado His opuesto a wrath, Él. or be on the other side of His wrath. O estar en el otro lado de su ira. Understanding how great our God is Entendiendo cuán grandioso es nuestro Dios and your necessity for Him. y tu necesidad de Él. Holy fear, El temor santo, to fear God, temer a Dios, is to stand in awe of God. es estar maravillados de Dios. And awe can be defined as Y estar maravillados se puede definir fear or, Tem- or dread un temor inspired by something great. inspirado por algo grande, Realizing His holiness and His greatness, realizando su santidad y su grandeza, and therefore recognizing y por lo tanto reconociendo our failure to meet His standard, nuestra falla de poder llegar a su estándar, and as a result becoming fully dependent on Him. y por resultado convertirnos en estar completamente dependientes de Él. Holy fear El temor santo means to wonder and to awe before His holiness. significa estar maravillados delante de su santidad And to give His word and His presence our full attention. y darle a su palabra y a su presencia nuestra atención completa. Holy fear El temor santo is simply a response simplemente es una respuesta to seeing God as holy. a ver a Dios como santo. See, the fear of the Lord is the same thing that made Isaiah say, "Woe is me." El temor del Señor es lo mismo que causó que Isaías dijera, ay de mí, In verse 5, en el versículo 5. he says, "Woe to me, Él dice, ay de mí, I am ruined." que estoy perdido. He says, "I am a man of unclean lips, and I live amongst the people of unclean lips." Dice, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios And impuros. when we say woe, it's like pronouncing great sorrow over something. Y cuando decimos ay de mí, es como tener una gran tristeza acerca de algo. It's like saying, "I feel bad for you Es como because of decir- what you have coming." Dice, me siento mal por ti, por lo que vas a tener, lo que va a suceder. And I want you guys to understand Y yo quiero que ustedes entiendan that the glory of God must have been so great, que la gloria de Dios tiene que haber sido tan grande, because in the previous chapter, Isaiah is saying, "Woe to the sinners." porque en el capítulo anterior Isaías está diciendo, ay de los pecadores. In chapter 5, it's filled of Isaiah saying, "Woe to all the sinners who partake in different sins." En el capítulo 5 él está diciendo, ay de todos esos pecadores que están tomando parte. I mean, he's the prophet of God at the time. Él es el profeta de Dios en ese tiempo. He is one, if not the most godly man at the time. Él es uno de los más, si no el más, Godly man at the time. Dios, hombre más cerca a Dios en ese tiempo. So it's Hombre like, de Dios. it brings some concern. Entonces trae preocupación. Like, how great could have God's holiness been for Isaiah to involve himself with the sinful people? ¿Cómo de grande debe de haber sido la santidad de Dios para que Isaías se envolviera con esa gente pecaminosa? It's almost like God's presence or his holiness was like a mirror. Es como si la presencia de Dios fuera como un espejo. Gazing upon God's holiness allows us to see our flaws. Mirar a la santidad de Dios causa que podamos ver nuestras faltas. Because holy fear Porque el temor santo and fearing God y temerle a Dios causes us to see our sin rightly, causa que podamos ver nuestro pecado. causes us to see our real condition Que nos llama a que veamos nuestra verdadera condición without hiding it. sin esconderla. We recognize how great God is and how we failed to meet his standard. Reconocemos cómo grande es Dios y cómo nosotros fallamos en lograrlo. It causes us to hate evil and to love righteousness. Nos causa odiar el mal y amar lo bueno. When we fear God, we have the heart of God. Cuando le tememos a Dios, tenemos el corazón de Dios. So we love what he loves and we hate what he hates. Entonces amamos lo que él ama y odiamos lo que él And I odia. know there's some people here who think that because God is a God of love, he cannot hate anything. Y vemos algunos aquí que pensamos que porque Dios es un Dios de amor, él no puede odiar nada. And that's not true. Y eso no es verdad. He hates sin. Él odia el pecado. Your sinful lifestyle, Tu estilo de vida the pecaminoso, sin that you partake in, el pecado en el que tú tomas parte, he hates it. él lo odia.
He hates it. lo odia. The holy fear causes us to kill every desire for sin. El temor santo causa que nosotros queramos eliminar todo deseo de pecar. The fear of the Lord, just in summary, El temor del Señor is a command. es un mandato, It's a response to seeing God rightly, es una respuesta a ver a Dios de la manera correcta and it's the key y es la llave to living a pure life free from sin. o la clave de vivir una vida pura alejados del pecado. Proverbs chapter 16 verse 6 says, Proverbios 19:9 it says, through love and faithfulness, sin is atoned for. Through the fear of the Lord, evil is avoided. And then Proverbs chapter 19 verse 9 says, the fear of the Lord is pure, enduring forever. Proverbios 16:6 dice, con amor y verdad se perdona el pecado y con respeto al Señor se evita el mal. Y en Proverbios 19:9 el testigo falso no quedará sin castigo, el que propaga mentiras perecerá. So the key to living a pure life and free from sin is the fear of the Lord. La clave para vivir una vida libre de pecado es el temor del Señor. Loving God Amar a Dios and fearing God are not the same thing. y temerle a Dios no es la misma cosa. Lukewarm Christians love God. Los cristianos que tibios aman a Dios. They do. Ellos lo hacen. And that's why they can't fully go into the world yet, because they still have some love for God. Y por eso es que no pueden ir They can't go fully back into the world because they still love God. y no pueden ir completamente hacia el mundo porque aman a Dios. But they don't fear Him enough Pero no le temen lo suficiente to stop their sin. para detener su pecado. They don't fear Him enough No le temen to suficiente give their all to Him. para darle su todo a Él. So what's our response Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta to God's holiness? a la santidad de Dios? See, men all across the Bible, Los hombres todo a través de la Biblia, after seeing God in His glory, después de haber visto a Dios en su gloria, they were marked forever. fueron marcados para siempre. You have Moses after seeing the burning bush and being on Mount Sinai. Tenemos a Moisés después que vio a la zarza ardiente en Monte Sinaí. And then you have Isaiah, like we just read, Y tenemos a Isaías, como acabamos de leer, who says, "Woe is me." que dice, ay de mí. And one of the craziest ones Y uno de los más locos is you have John, the beloved disciple, es que tenemos a Juan, el discípulo amado, who considers himself almost probably the closest to Jesus que se puede considerar como el más cercano a Jesús for his 3-year ministry. en su ministerio de 3 años. When he sees Jesus Cuando lo que él ve en Jesús, on the island of Patmos in the book of Revelation, o cuando él lo ve en la isla de Patmos en el libro de Revelaciones, he drops on his face as if dead. él cae en su rostro como si estuviera muerto. He falls to his face as if dead. Él cae de su rostro como si estuviera muerto. When seeing a man Cuando ve a un hombre that he lived with for 3 years. con el cual él vivió 3 años. The difference is that in Revelation, La diferencia es que en Revelaciones, John is seeing Jesus' glory. Juan está viendo la gloria de Jesús. He's no longer seeing Jesus' humanity. Él ya no está viendo la humanidad de He's Dios. seeing his holiness. Él está viendo su santidad. The holiness of Jesus La santidad de Jesús is causing John to drop as dead. está causando que Juan caiga como muerto. The holiness La santidad of God de Dios is causing Isaiah to say, "Woe is me." está causando que Isaías diga, ay de mí. The holiness of God La santidad de Dios causes countless other men in the Bible causa a numerosos otros hombres en la Biblia to fear and tremble a temer y temblar and to say, "Depart from me," y decir, apártate de mí, recognizing their own sin. reconociendo su propio pecado. So what should our response be? Entonces, ¿qué debe de ser nuestra respuesta? If those were the responses of some of the most godliest men at the time, Si esa era la respuesta de algunos de los hombres de Dios de esos tiempos, what should our response be? ¿qué debe de ser nuestra respuesta?
And I know some of us may never receive a vision like these men did. Y sé que tal vez algunos de nosotros no recibamos jamás una visión como estos hombres pudieron ver, But we can read about it. pero podemos leer acerca de We can ellas. hear sermons about it. Podemos escuchar sermones acerca We de can ellas. experience it in intimacy. Podemos experimentarlo en intimidad. There is a call to holiness on all of our lives. Hay un llamado a la santidad en cada una de nuestras vidas. It's our decision Es nuestra decisión whether we'll obey it si vamos a obedecer or ignore it. o lo vamos a ignorar. Understanding Entendiendo the holiness of God la santidad de Dios caused these men to tremble causa que estos hombres tiemblen because they were able to recognize their sin. porque pudieron reconocer su pecado. Holiness Santidad allows us to attack our sin. nos permite a nosotros atacar Our sin. nuestro pecado. Leviticus chapter 11 verse 44 says, "Be holy as I am holy." Levíticos 11:44 dice, sé santo como yo soy santo. God is telling his people, "Be holy as I am holy." Dios le está diciendo a su pueblo, sean santos como yo soy A santo. lot of times we get turned off at that word fear Muchas veces nos apagamos con esa palabra llamada because temor, we hate everything that has to do with fear. porque odiamos todo lo que tiene que ver con el We temor. hate talking about the fear of the Lord Odiamos hablar del temor del Señor because it calls something from us. porque nos pide algo a It nosotros, requires something of us. requiere algo de When nosotros. we understand that God is holy, Cuando entendemos que Dios es santo, we then have to understand that there is a call to be holy in our lives. entonces tenemos que entender que hay un llamado a que seamos santos sobre nuestras vidas. God is calling his children Dios está llamando a sus hijos to a life of purity, a una vida de pureza, but we are too busy flirting with the sin that killed our Savior pero estamos muy ocupados coqueteando con el pecado que nos mata to hear it. para escuchar eso. We're too busy flirting Estamos muy ocupados coqueteando with the sin con el pecado that killed our Savior. que mató a nuestro Salvador. We're too busy flirting Estamos muy ocupados coqueteando with the sin that's killing us, con el pecado que nos está matando, with the sin that is killing our calling. con el pecado que está matando nuestro llamado. But because we like it so much, Pero como nos gusta tanto, because we can't see God as holy, porque no podemos ver a Dios como we don't santo, understand how bad our sin actually is. no podemos entender cómo de malo nuestro pecado And verdaderamente therefore, we es. keep living in it, Y por lo tanto continuamos viviendo en even él, though it's killing everything around us. aunque está matando todo alrededor de nosotros. And I can easily get up here and tell you to stop sinning because you might go to hell, Y puedo fácilmente pararme aquí y decirte que dejes de estar pecando porque vas a ir al infierno, but sin does more than that. pero el pecado hace más de eso. Sin is dangerous. El pecado es peligroso, It's destructive. es destruyente, Not too destruye. many of us know how destructive sin really is. No muchos de nosotros conocemos cómo destructivo es el pecado. Every little boy that grew up without a father Cada niño que creció sin un padre is because of sin. es a causa del pecado. Every little girl that had experienced sexual assault Cada niña que ha experimentado asalto sexual is because of sin. es por el pecado. Every rape case, Cada caso rape, de violación is because of sin. es por causa del pecado. Every murder, every crime Cada asesinato, cada crimen is because of sin. es por causa del pecado. And because you may think that these sins are worse than the ones you're partaking in, Y porque tal vez piensa que estos pecados son más grandes que el que tú estás tomando parte, you don't think you need to change. piensas que no tienes que cambiar. You don't see how destructive it is. Y tú no ves cuán destructivo But es. sin is dangerous Pero el pecado es peligroso for that very reason. por esa misma razón. Satan does his best job Satanás hace su mejor trabajo blinding you cegándote to the fact that your sin is killing you and your calling. al hecho de que el pecado está matándote a ti y a tu llamado. Becomes so appealing to us. Es tan lindo para nosotros. We like it so much Nos gusta tanto that even though it may be killing us, que aunque tal vez nos está matando, even though it's killing our calling, aunque está matando nuestro llamado, even though it's leading us to hell, aunque nos está llevando al infierno, even though it's hurting the heart of our Father, aunque está hiriendo el corazón de nuestro because Padre, that's what sin does. porque eso es lo que el pecado hace, It hurts the heart of the Father, hiere el corazón del Padre, the very thing He sent His Son to die for. por la razón que Él mandó a su Hijo a morir. His people are indulging in, Su pueblo está tomando parte and it hurts Him. y lo hiere, The very sin that hurts Him, el mismo pecado que lo hiere a Él, the very sin that causes every destructive thing in history to happen. el mismo pecado que causa toda la destrucción que ha pasado en la historia.
flirting with it y estamos coqueteando con just eso. because it feels good to me, Solamente porque se siente bien para mí, just because I like doing it, solo porque me gusta hacerlo. or because I've come up with so many excuses that I can't get over it O porque he tenido tantas excusas que ya no puedo ni dejarlo, that I just decided to live in it. que decidí vivir en él. Or I come up with so many excuses to why it may be right O tengo tantas excusas de por qué tal vez puede ser bueno, or why it's justified even though God's word specifically talks against it. o por qué es justificado aunque la palabra de Dios habla en contra de eso. Too many times we're reading scripture trying to make it fit our lives. Demasiadas veces estamos leyendo la escritura tratando de hacer de que cuadre con nuestra vida. Instead of taking scripture and then stacking it against our life, En vez de tomar la escritura y ponerla una encima de la otra en contra de nuestra vida, to see how we can change, para ver cómo podemos cambiar, where we are flawed. en dónde es que fallamos. We got to see sin properly. Tenemos que ver el pecado propiamente. It's destructive, Es destructivo and we have to understand Satan's evil agenda with it. y tenemos que entender la agenda maligna de Satanás. When you fear the Lord, Cuando temes al Señor, you hate sin. odias el pecado. When you fear the Lord, Cuando temes al Señor, you don't desire sin. tú no deseas el pecado. When you fear the Lord, Cuando tú temes al Señor, you want to burn for him so much tú quieres arder por él tanto that there is no longer a trace que ya no queda nada of the world in you, del mundo en ti. where you lose every desire to do evil Donde pierdes todo deseo de hacer el mal, because you understand porque tú entiendes how destructive it is. cuán destructivo es. In Philippians chapter 2 verse 13, Filipenses capítulo 2 versículo 13, Paul tells us to work out our salvation in fear and trembling. He says, work out your salvation in fear and trembling. él dice en Filipenses 2:13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. No se ve. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégresen y compartan su alegría conmigo. Paul tells us to work out our salvation in fear and trembling. Pablo nos dice que trabajemos nuestra salvación con temor y temblor, Because it's the only way porque es la única manera to stay on a godly path. de mantenerlos en un camino hacia Dios. You can love all you want. Puedes amar todo lo que quieras, You can be kind all you want. puedes ser bueno todo lo que quieras, But you won't stay on the path of salvation without fearing God. pero no te mantendrás en el camino de salvación sin temor a Dios. Our salvation isn't guaranteed. Nuestra salvación no es garantizada. You won't stay on that path No te vas a mantener en ese camino if you don't see sin rightly. si no ves al pecado de la manera correcta. You won't stay on that path No te vas a mantener en ese camino if you don't constantly Sí. check your life si no miras tu vida constantemente and check the sin in it. y miras el pecado en ella. I heard one time Oí una vez that if you think que si tú piensas, God being a God of love Dios siendo un Dios de amor, means he won't destroy everything he hates, significa que Él no va a destruir todo lo que Él odia, and you don't know what love is. entonces tú no sabes lo que es el amor. He hates your sin Él odia tu pecado because he loves you. porque Él te ama a ti. He hates your sin Él odia tu pecado because it separates him from the one who he loves. porque lo separa de los cuales Él ama. The whole reason we needed Jesus La razón por la cual necesitamos a was Jesús because sin separated us from the Father in the garden. fue porque el pecado nos separó del Padre en el jardín. That's why we needed Jesus. Por eso es que necesitamos a Jesús. So the reason God pays so much attention to your sin, Entonces, por la razón por la cual Dios pone tanta atención a the tu pecado, reason God tells you not to fornicate, la razón por la cual Dios te dice que no hagas the fornicación, reason God tells us to not get drunk, la razón por la cual Dios nos dice que no nos to stay emborrachemos, sober, que nos to mantengamos, not get high, que no nos pongamos, to not to lie, que no mintamos,
whatever it is, the reason God tells us to do these things sea lo que sea, por la razón que Dios nos dice Es- no hacer esta cosa. is not because He's a tyrannical judge who loves giving commands, No es que porque Él sea un juez tirano que le gusta decir a la gente qué hacer, but it's because it separates Him from you. pero es porque lo separa a Él de ti. He wants to be so close to Él you, quiere estar tan cerca a ti, but your sin isn't allowing Him to. pero tu pecado no se lo está permitiendo. He wants you to burn for Him, Él quiere que ardas por Él, to be on fire, que estés en fuego por to Él, walk in your calling, que camines en tu llamado, but your sin Pero- isn't allowing you to. pero tu pecado no te lo está permitiendo. God hates your sin. Dios odia tu pecado. And I want to say it until it's engraved in your head that God hates your sin. Y yo quiero decirlo hasta que esté grabado en tu mente de que Dios odia tu pecado. He hates it. Él lo odia. And that's a truth that I had to understand. Y eso es una verdad que yo tuve que entender. I'm not up here preaching to some people when I haven't first preached it to myself. Yo no estoy aquí predicándole a la gente cuando tuve que predicármelo a mí There- primero. there's this little room in my dorm, Hay un cuarto en mi dormitorio. like it's called a music room. Se llama el cuarto de música. And my cousin, Y mi primo, who's my roommate, I got lucky. el cual está en el cuarto conmigo, tengo suerte. He knows best that every time I have to pray, Él es el mejor que sabe que cuando yo tengo que orar, I tell him I'm going to that music room. yo le digo que se vaya a ese cuarto de música. It's like a little small little box. Es como una cajita pequeña. Has a table, has a chair. Tiene una mesa, tiene una silla. And there's times where I'm in there in the morning before classes, Y hay momentos en que yo estoy ahí por la mañana antes de las clases, or during the day, o a través del día, or even late at night. o aún tarde en la noche. No matter what time it is, that's the place I go to pray. No importa qué hora sea, ese es el lugar donde yo voy. And that's the very place that God had to deal with my impurity. Y ese fue en el mismo lugar que Dios tuvo que trabajar con mi impureza. That's the very place where I had to understand what the fear of the Lord is. Ese fue en el lugar que yo tuve que aprender cuál es el temor del Señor. That's the place where I had to deal with my sin aggressively Ese fue en el lugar donde yo tuve que trabajar con mi pecado agresivamente in order to see God rightly. para poder ver a Dios correctamente. Not enough of us are dealing with our sin aggressively. No lo suficiente de nosotros estamos trabajando con nuestro pecado agresivamente. I mean, Jesus told us if your hand causes you to sin, cut it off. Jesús nos dijo que si tu mano causa que peques, córtatela. I mean, that in itself is very aggressive. Eso ahí mismito es muy agresivo. So why when we sin in our lives, Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que el pecado en nuestra vida? or why when we see our own sin, ¿O por qué cuando vemos nuestro propio pecado we don't deal with it aggressively? no trabajamos con él agresivamente? We don't take every measure that we can take No tomamos todo lo que podamos tomar to stop doing it. para parar de hacerlo. Setting up accountability partners, Tomar account, people who can keep you in check, personas que te puedan mantener en orden. or telling people, O decirle a la gente. or having those tough O conversations, tener esas conversaciones or difíciles. doing whatever you can O hacer lo que puedas hacer to not be tempted, para no ser tentado. to not be in that case and in that situation again. Para no estar en esa situación. Going back to Isaiah chapter 6, Y volviendo a Isaías capítulo 6, the last two verses, 8 and 9, say, los últimos dos versículos, 8 y 9, dicen: Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? And I said, Here I am, send me. And he said, Go and tell this people, be ever hearing but never understanding, be ever seeing but never perceiving. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: Aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: Ve y dile a este pueblo: Oiga bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Isaiah heard the call of God over his life Isaías escuchó el llamado de Dios sobre su vida and was able to respond properly y pudo responder propiamente only after he saw God rightly. solamente después que él pudo ver a Dios correctamente. It was only after he saw the throne of God, Fue hasta que él vio el trono de Dios, the holiness of God, la santidad de Dios, he was able to say, Here I am, Lord. que él pudo decir: Aquí estoy, Señor, Send me. envíame a mí. Once he feared God, En cuanto él temió a Dios, as a result,
como resultado of seeing the holiness of God, de ver la santidad de Dios, Isaiah couldn't help but say yes. Isaías no podía decir nada más que sí. In the rest of the chapter, we read that this is going to be a hard message. Y el resto del capítulo podemos leer que esto va a ser un mensaje difícil. God tells him, like, go preach to a people that aren't going to hear you, Dios le dice, vete y predícalo a un pueblo que no te va a escuchar, that aren't going to want to hear what you got to say, que no van a querer escuchar lo que tú vas a decir, but do it until the land is laid dry. pero hazlo hasta que la tierra esté seca. Or do it until no one else is found in that land. O hazlo hasta que nadie más se encuentre en esa Basically tierra. telling them, preach until they don't want to hear you so bad that they leave. Básicamente está diciendo, predícale tanto hasta que ya no quieran más y se vayan. It's a hard message. Es un mensaje difícil. The gospel is offensive. El evangelio es ofensivo. Today's message is offensive. El mensaje de hoy es ofensivo, But it has to be pero tiene que ser if we want to see change in our generation. si queremos ver cambio en nuestra generación, If you want to see change in our city. si queremos ver cambio en nuestra ciudad, If I want to see change in our ministry. si yo quiero ver cambio en nuestro ministerio. Isaiah responded eagerly Isaías contestó or without delay, sin esperar, without hesitation. sin vacilar. He wanted to be the answer to God's question so badly. Él quería ser la respuesta a la pregunta de Dios de tal manera. But what made him answer this way? Pero ¿qué le causó a él contestar de esta manera? It was his heart. Fue su corazón. His heart, Su corazón, which was in the presence of God. el cual estaba en la presencia de Dios. His heart, Su corazón, which saw God rightly. el cual vio a Dios correctamente. His heart, Su corazón, which knew its own sinfulness. el cual sabía su propio pecado. His heart, Su corazón, that knew que sabía the needs of the people. la necesidad del pueblo. And his heart, Y su corazón, that was filled with God's desires. que estaba lleno con el deseo del Señor o de Dios. In this moment, Y en este momento, I want to do an altar call. yo quiero hacer un llamado al altar. And on the count of 3, Y en la cuenta de 3, I don't want you to, I don't want you guys to just come up here or anything. I want you guys to raise your hands. yo no quiero ni que vengan, yo quiero que levanten sus manos. Any person Cualquier persona who wants to fear God. que quiere temerle a Dios. Any person Cualquier persona who recognizes that their life que se da cuenta que su vida has not been the way God wants it to be. no ha sido de la manera en que Dios quiere que sea. Any person Cualquier persona that recognizes that they have not been seeing God rightly que reconocen que no han estado viendo a Dios correctamente and wants to do so. y quiere hacerlo. Any person Cualquier persona who says, I haven't really been fearing God. que dice, yo no he estado temiéndole verdaderamente a Dios. The same way I felt when I first walked in the college. De la misma manera en que yo me sentía cuando entré al colegio. Any person Cualquier persona who wants to kill their sin, que quiere matar su pecado, whether you're a new believer seas un creyente nuevo or you've been in this faith a long time, o hayas estado aquí por mucho tiempo, whether you're someone who comes just to listen to a sermon seas alguien que solamente viene a escuchar un sermón or you're one of the leaders, o eres uno de los líderes, whoever you are, sea quien seas, wherever you're at, esté donde estás, on the count of 3, en la cuenta de 3, I want anyone yo quiero a cualquiera who feels they need to fear God que sienta temor del Señor, to just raise your hand. que levante tu mano, Right there where you're at, just raise your ahí hand. donde estás. 1, 1, 2, 2, 3. 3, Put our hands up. levanten sus manos. And with your hands up, Y con tus manos levantadas, I want you guys to come to this altar. quiero que vengan al altar. Everyone who put their hand up. Todos los que pusieron las manos arriba, No, just come to this altar, whether it's kneeling, whether it's standing, whether it's sitting. vengan al altar, sea parados, sea arrodillados, sea Y- sentados, Even if you're part of the worship team, we'll put a song on. aunque seas parte del grupo de oración. But this Pongamos una generation- canción. This generation Por esta generación needs a group of believers. necesita un grupo de This creyentes. city Esta ciudad needs a group of believers necesita un grupo de who creyentes fear God rightly, que teman a Dios correctamente, who see Him in all His holiness, que lo vean a Él en toda su who santidad, see Him in all His glory. que lo vean en toda su gloria. In this moment, En este I momento, want you guys to close your eyes. Don't Quiero look que- at me. quiero que cierren sus ojos, no me I'm- miren a mí. I'm nobody. Yo soy nadie. Keep your eyes on the